Entonces, ¿qué hacemos con la oposición? ¿Qué va a pasar con la oposición? Esa es la oposición que tenemos, están agarrados del chongo entre ellos. ¿Quién va a dominar el PAN? ¿Qué va a pasar con el PAN? ¿Qué va a pasar con el PRI? Con el PRD pues ya ni hablamos. Hoy está con nosotros Adriana Dávila, ella es ex senadora, ex diputada, ella es una panista muy reconocida también. Y Adriana, ¿quieres cambiar al PAN? ¿Ya para qué? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Hola Luis, un gusto saludarte, buenos días. Yo creo que al PAN hay que reconstruirlo y entiendo perfectamente lo que señalas, Luis, es muy difícil, el resultado fue durísimo. Algunos de nosotros lo habíamos advertido previo a que iniciara el proceso electoral. Yo había hecho 3 peticiones a la dirigencia nacional, especialmente a la de mi partido, pero también lo habíamos planteado con el resto de las dirigencias, una que no se postularan a cargos de elección popular, otra que se concentraran en la organización interna que tenía que ver con quienes podían promover el voto y cuidar el voto, las dos cosas. Veíamos a los servidores de la nación en la calle y era fundamental. Y la tercera petición que hacíamos era que se representaran las causas ciudadanas en la propuesta muy clara que teníamos que hacer, ¿no? Y tuvo poco eco, Luis, porque a veces ante tanto ruido hay voces que se escuchan menos. Y cuando hay ese tipo de peticiones, sale eso que tú comentas, ¿no? Oigan, ese es un tema interno, eso no sirve en este momento y te comprendo, pero la realidad es que hoy el resultado electoral, el tipo de gobierno que tenemos y las condiciones de la política pública del país evidencian que la vida partidista no tiene solo que ver con un tema interno, tiene que ver justamente con cómo resuelves problemas de los mexicanos, y los partidos son instrumentos democráticos para los ciudadanos que se supone tendrían que tener propuesta para poder conquistar el voto, ¿no? Pero pues hoy no conquistaron nada. Absolutamente nada. Perdieron Querétaro, Adriana, o sea, veo el Congreso Yucatán. de Querétaro, perdieron Yucatán, son así como que apabullantes, ¿no? Pero cuando ya empiezas a ver el micro, o sea, insisto, Querétaro, por ejemplo, cómo pierde la mayoría en el Congreso. Así es. Guanajuato, a ver, ganaron León, ganaron Guanajuato capital, por ahí algunos municipios, pero el resto es ya totalmente guinda. Y te pones a ver todos los congresos y te pones a ver ese Veracruz que tanto pensaban que habían ganado y que eran competitivos. ¿Cuál competitivos? Perdieron por 20 puntos. La Ciudad de México también, ¿cuál competitivos? Perdieron por 12. ¿Qué onda? O sea, no están convenciendo a nadie. No solo no se convence a nadie, hay un problema mayor, estamos completamente desorganizados en el propósito de un partido político. Y tienes razón, justo por eso es importante entender qué momento vivimos. Y además, frente a este gobierno, nos guste o no, con los resultados tristes que tenemos, finalmente Acción Nacional tiene que hacer frente a la representación mayoritaria de la segunda fuerza. Sí, sé que es menor, pero ese es el reto, Luis. De cualquier manera, en estos 3 años que vendrán para la renovación de la Cámara, si no hacemos algo distinto a lo que se ha venido haciendo, y que por cierto, yo debo reconocer, tampoco es que solo le corresponda a Marco Cortés. Hoy, yo he sido muy crítica desde hace mucho tiempo. En el 2009, cuando Germán Martínez era presidente de Acción Nacional, yo renuncié al Comité Ejecutivo Nacional, porque había toda una serie de designaciones. Y eso es importante porque hoy ya los militantes están completamente abandonados, nadie los convoca a hacer absolutamente nada, y cada uno hacemos por nuestra parte lo que tenemos o que creemos que debamos hacer. Entonces, entre 3 o 4 empiezan a acordar, y creo que eso nos obliga a regresar a una democracia interna forzosamente. ¿Cómo está el panismo dentro del panismo? Yo los veo súper agarrados del chongo, peleados entre sí, Sí. sin mucha disposición al diálogo, y con corrientes pues cada vez más pequeñas. A ti te ubican, por ejemplo, Adriana, con el tema de Calderón, con el tema calderonista, ¿no? Claro. Que ha sido el punching bag del presidente López Obrador todos los días, y la culpa de todo es de Calderón. ¿Cómo defender ese legado hoy con el resultado que estás viendo? O sea... Yo primero quiero decir que yo le tengo un profundo respeto a Felipe Calderón. Jamás negaré, además, que formé parte de su equipo, que yo incluso trabajé en la presidencia de México con él. Y por supuesto que hay muchas cosas que reconocerle en su gobierno. Pero también hace mucho tiempo, Luis, y creo que eso es muy importante, yo vengo construyendo mi propia trayectoria y mi propio nombre. Para las mujeres de Acción Nacional, especialmente, es fundamental entender que nuestra trayectoria también habla por nuestros hechos. Yo he hecho un trabajo legislativo especialmente, he ido a la calle muchísimas veces, he intentado romper las estructuras, por ejemplo, en Tlaxcala. Tlaxcala es el estado que más vota, es muy pequeño, pero es muy politizado,
Y a mí me ha permitido eso entender que la realidad de mi estado es distinta a la de Veracruz, a la de Oaxaca, a la de Baja California, a la de todas partes. El primer problema que Acción Nacional tuvo es empezar a negar y deslindarse de lo que somos. Yo no puedo deslindar de lo que soy, de mi pasado, de mi trayectoria y de mis amistades y de todo lo que me ha rodeado, porque eso me hace ser la mujer que hoy soy. Y al PAN eso le hace ser lo que hoy es. Y empieza, este reto para el partido empieza desde el reconocimiento, Luis, de lo que somos, porque yo podría venirte a hablar aquí muy lindo y no reconocer que el pasado, de una u otra manera, he formado parte de ella. Te pongo un ejemplo. Te dije, yo renuncié por las designaciones, pero también yo me puse a las coaliciones y mi voto está dentro de los órganos del partido. Yo me opuse a que se entregara todo a dueños del partido y ahí están mis posicionamientos. No me he ido del PAN porque es ingrato cuando tú tienes la posibilidad de representarlo y entonces resulta ser que ya no te dan una posición y te vas a otro lado y entonces dices, todo lo de allá no sirve, sin reconocer que lo que nosotros somos también formó este partido, por acciones y por omisiones. Tú te opusiste a las coaliciones, por ejemplo. Hoy ahí están los resultados. Así es. ¿Qué dirías sobre ese tema? ¿Vale la pena seguir con el PRI, aliado con el PRI? ¿Vale la pena buscar una alianza con MC? ¿Vale la pena mejor ir solos? ¿Qué tendría que venir en el futuro del PAN? El futuro del PAN tiene que plantearse dos cosas. Primero, es urgente, forzosa y obligatoria una alianza legislativa con lo que ya está. Esa no puede romperse, porque además los ciudadanos votaron porque esa alianza, los que votaron por esta coalición, porque se hiciera. Y sería traicionar este voto de confianza por priistas, panistas y los pocos periodistas que puedan estar, si no se mantienen juntos defendiendo lo que en campaña se planteó. Yo tengo mis dudas y espero equivocarme sinceramente, pero lo he advertido desde hace mucho tiempo, porque ya lo vimos en el pasado, quienes hacen alianzas hacia el otro lado. Entonces, pero insisto, hay que mantenerla. Pero justo por eso hay que empezar a reorganizarse internamente y hay que hacer ese trabajo que a nadie le gusta hacer, porque a todo el mundo le gusta en donde estás precisamente cómodo. Oye, ¿cómo no hay? ¿Por qué se hicieron las alianzas? Porque para los dirigentes panistas, priistas y perredistas les es más fácil comunicarse entre ellos porque son los dueños de sus cotos. No, hay que aprender a comunicarse adentro, donde están los problemas, donde tienes que empezar justamente a cohesionar entre los iguales, entre los que pensamos igual, ¿no? Oye, ¿qué pasó en esta campaña? He escuchado muchas cosas. Ahí está la denuncia de Max Cortázar, digo, ya todo lo pasado, pues ya qué, ¿no? De Xóchitl Gálvez. Yo te vi en la campaña, platicamos varias veces, estuviste en varias mesas, aquí en otros medios, defendiendo a Xóchitl Gálvez, y no sé, les daban algún apoyo, había una estructura, había una guía, de pronto, te lo digo con el corazón, Adriana, o sea, pero de pronto sí se veía muy desarticulado. Lo dices perfectamente. ¿Dónde estaban ustedes? Lo dices perfectamente y además fue muy frustrante. Yo hoy puedo platicártelo a ti con toda la apertura. Primero, hay que pedirle que rinda cuentas a la dirigencia nacional. En el caso de los panistas, al PAN. Pero también hay que pedirle cuentas que rindan los coordinadores de la campaña de Xóchitl Gálvez. Y yo lo quiero decir con todas sus letras. Yo fui invitada a ser vocera en Reforma y aquí vine algunas veces contigo. No tuve jamás una reunión. Una sola, Luis. ¿De verdad? Una sola para que me dijeran, oye, esto es las líneas, no porque yo necesitara que me dijeran qué decir, pero yo quería tener claro qué decir. Solicité previo a los debates que nos pudiéramos reunir. Los chats, yo no estaba en ningún chat de voceros. ¿En serio? Es en serio lo que te estoy diciendo. Y hoy lo puedo decir con todas sus letras. Max Cortázar me invitó a ser vocera en Reforma, porque además yo fui consejera, yo fui consejera editorial del periódico Reforma en 2019, entonces mi relación ahí, llamémosle, tenía cierta lógica, ¿no? Y como eso era, puedes ir acá, pues allá, mi participación política hace tiempo me ha hecho generar amistades y así me invitaron. Pero Luis, no es posible que en una campaña no tengamos esta coordinación de los que fuimos aparentemente parte. Yo no pertenecí a la campaña. ¿Nunca fuiste a un war room, Nunca fui a un cuarto de guerra, nunca fui invitada a ninguna reunión. Yo estuve pidiendo información y es muy frustrante. Y era del Reforma, o sea, Reforma es un medio muy importante. Aquí estuviste en un par de mesas, Adriana. Te llegué a invitar también al otro en Heraldo, ahí estuvimos también debatiendo. Te tocó con Gaby Cuevas, si no me equivoco. Pero
O sea, no tenían idea de lo que estaba pasando. O sea, tú no tenías idea, pero así estaban los otros voceros así también. Está. Pues mira, no lo sé, porque desconozco, yo pedí información y por eso creo que la rendición de cuentas tiene que hacerse de ambos lados. Con todo respeto, y lo he dicho, hoy lo escribo en mi columna de La Universal y en la videocolumna que estoy por publicar, que hay quienes, asumiéndose políticos, son proveedores de servicios profesionales. Claro. Y a mí eso no me molesta. Tú puedes ser un buen proveedor de servicio profesional y para eso te contratan y das resultado. Pero si eres político y además eres un proveedor de servicios profesionales, Luis, entonces hay quienes solo le están apostando con el partido a ganar dinero. Hay muchos, hay muchos. A ver, porque yo estoy viendo ahí un Aldo Campuzano, un Pico Covarrubias, por ejemplo. O sea, hay varios en donde estoy hablando de los políticos. $2 millones, más o menos, algunas agencias. No tengo la mayoría de cuánto cobraron y yo estoy exigiendo. ¿Qué políticos cobraron? Yo estoy exigiendo que se haga una rendición de cuentas. No, yo no sé qué políticos hayan cobrado, pero hay un coordinador de campaña, que fue Santiago Krill, yo no sé cuál es. Nosotros nos pusimos a su disposición y hay un vicecoordinador que es Max Cortázar, ¿no? ¿Y alguien cobró? Pues yo diría, ¿no? Y mucho. Pues no lo sé, no tengo la menor idea, no me atrevo a decir algo que no me consta. Pero a mí me parece fundamental que entonces pongamos porque mira, ¿sabes qué es lo más frustrante de todo esto? Es que el resto de los que estamos haciendo trabajo, yo me organicé con un grupo de amigos, nos fuimos a hacer campaña sin candidato. Mi experiencia política me ha permitido entender y diferenciar lo que es la política pública y establecimos ese trabajo en muchos lugares del país con nuestros propios recursos, con esos panistas y militantes de aquí. Claro. A mí se me hace sumamente injusto que se diga que los partidos no apoyaron pensando que los partidos son solo la dirigencia. Me consta, Luis, que los militantes de Acción Nacional, porque los conozco, porque con ellos trabajé, hicieron desde sus trincheras todo el trabajo que estaba, porque creíamos firmemente, no solo en Xóchitl Gálvez, ¿no? Yo no soy una Xóchitl lover, yo creo y estoy convencida que este gobierno no representa el sentir de los mexicanos. Esto que dijiste me llama mucho la atención. No eres una Xóchitl lover, muchas personas dentro del partido no son Xóchitl lovers, dentro de la oposición no son Xóchitl lovers. Pues qué tan convencidos estaban de la candidata. O sea, lo he escuchado de gente ya fuera, ya todo lo pasado, donde dicen, no, pues Xóchitl, porque pues es la que es, ¿no? Pues es la que hay, es la que es contra Morena. Y tú veías, perdón, con todo respeto, pero veías a los morenistas y daban todo por Sheinbaum, o sea, se echaban a todo con Sheinbaum al 100%, no había uno solo que no te dijera con respeto cuasi religioso, ¿qué onda con su candidata? ¿Y ustedes? Déjame decirte dos cosas. Yo creo que en mi caso hice la defensa de lo que creo, nunca vine a una mesa, nunca he escrito, ni he hablado de nada de lo que no creo. ¿No eras anti-Xóchitl lover? No, por supuesto que no. No, yo creo que hay que darle prioridad a las instituciones y creo en el PAN y creo en las instituciones, porque además una de las defensas en esta elección era la de las instituciones. A mí me parece que hubo varios elementos que se conjuntaron. Primero, porque no hubo una conclusión del proceso interno. Es decir, sí es cierto, hubo firmas, muchos las dimos, yo apoyé a Xóchitl, amigos míos apoyaron a Xóchitl, pero apoyábamos entendiendo que competías, ¿no? Y además, cuando apoyamos, también advertimos que tenía que concluirse el proceso. De pronto se corta, pero te voy a decir por qué, y esto es parte de lo que a mí me tiene participando. ¿Por qué se corta? Porque entonces el modelo para el resto de las candidaturas tendría que haberse repetido. Y esa es la reflexión que tendríamos que hacer. Oigan, y para quienes nos están escuchando, además lo digo con todo el respeto. No, por eso, insisto, no es un asunto interno, Luis, no es un asunto del PAN, no es un asunto de los militantes que nos estamos peleando lo que queda del PAN, no, es la posibilidad de construir una alternativa para aquellos millones de personas, 40, que no votaron. ¿Debería de abrirse a voto ciudadano incluso? Lo plantea Damián Cepeda. Bueno, yo a Damián le tengo respeto, hemos platicado, conversamos, sus diferencias, ¿no? Pero además dialogamos, porque eso me importa. Y también he platicado con Jorge, o sea, no es un tema de ni personal, ni con Damián, ni con Jorge, ni con nadie, no es personal. Pero yo he planteado justamente esto. Damián fue presidente del partido, secretario en funciones del presidente. Jorge es parte de las decisiones que se tomaron hoy, es parte del grupo que toma las decisiones.
Yo en su momento participé y cuando tomábamos las decisiones yo renuncié ante las designaciones, pero también, insisto, no me voy a zafar de lo que mi responsabilidad significa. Pero yo le he dicho a Damián, como a Madero, como a Germán Martínez, que dirigieron al PAN, oigan, pues está bien bonito dirigir al PAN y después decir, esto que está aquí ya no me gusta, entonces mejor actúo a través de el Frente Cívico o de la Marea Rosa o de, no, oigan, se puede actuar con la sociedad civil, es obligación actuar con la sociedad civil, pero asumamos la responsabilidad de lo que construimos dentro. ¿Qué hacer con una cantidad impresionante de personas que están pues molestas? Impresionante, y lo pongo aquí sobre lo más impresionante con números, hoy podemos decirlo con números, son 17 millones. Así es. 17 millones de personas no están de acuerdo con esta 4T, votaron por Xóchitl Gálvez, no mucho porque creían en Xóchitl Gálvez, algunos sí, otros no, muchos más bien era el voto en contra de la 4T, pero en su gran mayoría pues parecieran, dado el fenómeno de la Marea Rosa, un grupo de derecha, está un riesgo de la ultraderecha de pronto ahí con una tentación. ¿Cómo institucionalizar este movimiento, Adriana? Mira, ¿Se puede institucionalizar? Sí. ¿El PAN es un camino? Sí, el PAN es el camino, no es un camino. Déjenme decirlo con toda claridad, el PAN es el camino y te voy a decir por qué. Primero porque su origen le permite tener cimientos sólidos. Y hay quienes dicen es que hay que regresar al origen y piensan que es el pasado. No, hay cosas que no pierden vigencia. La dignidad, la decencia, la honorabilidad, la democracia no pierde vigencia. De hecho, por eso estamos luchando. Entonces, el PAN tiene esos cimientos. Segundo, porque los representa y porque tendremos más, de la oposición representamos a más. Y la gente que votó por esta propuesta votó mayormente por el PAN. Porque además nuestro origen es ciudadano. Nosotros se supone que nos conformamos para hacer una escuela de ciudadanos y hubo un momento en el que avanzábamos en ese camino, hoy hay que retomarlo en esa escuela de ciudadanos. El PAN no es un partido que deba ampliar su padrón, que hay una exigencia de que todos sean militantes, no, el PAN lo que pretende o lo que nos dio origen era justamente que la participación ciudadana cambiara el sentido de lo que estamos haciendo. Entonces creo que vale la pena entenderlo. Y yo sé que hay quienes dicen, bueno, hay que ir a otras alternativas a hacer partidos políticos. Con mucho respeto a amigos a los que quiero que están en esas alternativas, les digo, oigan, pues que ustedes no fueron los mismos que exactamente también participaban en otras fuerzas políticas. ¿Por qué rendirse ante el fortalecimiento de las instituciones? ¿No? ¿Por qué no hacerlo desde donde la casa que nos albergó algún momento? Vamos a seguir muy de cerca este asunto. ¿Cómo será la elección al final, Adriana? Mira, ¿Y quiénes están? Perdón, porque hoy veo a Jorge Romero claramente, a Damián Cepeda claramente, tú estás claramente también levantando la mano. No sé si Romero Hicks ya la levantó o no. ¿Quién más hay? Hay más, ¿no? En principio nosotros tres hemos levantado las manos, seguramente lo habrá más. Y yo creo que debiéramos en principio, antes de emitir la convocatoria, empezar a dialogar no solo entre nosotros, sino con los otros. ¿Y a qué me refiero? Tú hiciste ayer una invitación en tu columna y dijiste, estaría bien que debatieran. Yo aquí estoy, Luis, ¿no? Feliz, invítanos, yo estoy segura que Jorge y que Damián también lo harán y que otros que quieran también lo harán. Porque el problema no es decir quién sí, quién no. Es dejar que este camino avance, salir, yo sí coincido con Damián en que tenemos que salir a todo el país, que tenemos que empezar a reencontrarnos con militantes que están abandonados, con las estructuras, que debemos dejar de platicar entre los 4 que platican en Veracruz, los 4 que platican en Tlaxcala, los 4, ¿no? En todas partes, y que hay que platicar primero dentro. Y luego hay que hacer una invitación, porque hay que exponerle a los ciudadanos, en eso sí estoy de acuerdo también con Damián, hay que exponerle a los ciudadanos qué queremos ofrecerles. Pero no estoy segura, y eso es lo que tenemos que plantear, si el tema tendría que ser que voten otros por nosotros. No me gustaría ver a López Obrador metido en el proceso electoral, que por cierto, también va a intentar intervenir, porque si a alguien le conviene, si a Claudia y a López Obrador les conviene, van a intervenir para que las dirigencias de los partidos de oposición sigan siendo las más débiles. Adriana Dávila, gracias por estar aquí con nosotros y bueno, pues vamos a seguir de cerca este proceso de la oposición, cómo se recompone la oposición o se termina por erosionar. Yo estoy segura que no. Muchas gracias. Y estoy segura que no, invítanos, aquí estaremos. Aquí están abiertos los micrófonos siempre. Gracias, es Adriana Dávila, las 7:50, Deportes con Doris Faitelson.